16 de marzo de 2128. Las horas de clase pasaban con la parsimonia con que se rastrearía una babosa. Por un momento incluso fantaseé con echar sal sobre las horas para desintegrarlas en un montón de espuma. El maestro seguía parloteando sobre ecuaciones de segundo grado, y yo solo podía mirar fijamente y fingir interés para evitar que me preguntara o pusiera en evidencia frente al grupo. Luego de la escuela, cuando por fin me conecté al inductor y visité la sala de duelos, hallé a Dédalo en un rincón, absorto en la lectura de un libro de un tipo llamado Jung. No sabía que pudiera uno llevar libros a un estrato como World of Warriors, pero tampoco sabía todo aquel asunto de los umbrales o las fisuras, así que, de momento, solo me encogí de hombros y caminé hacia Dédalo. Sentía vergüenza por haberlo dejado plantado la última vez, y no quise gritar su nombre o interrumpirlo con un saludo. Preferí pararme cerca de él y hacerle sombra para anunciar mi presencia. Dédalo sonrió al verme. Yo le devolví el gesto. Dijo estar desconcertado por mi partida del otro día. Los perros me dan miedo, dije. Asintió con la cabeza y supe que conocía el miedo. Como el día anterior caminamos juntos, aunque esta vez le advertí que lo mejor sería que no buscáramos más fisuras. Me dijo que, aunque quisiera, no tendría tiempo. Iba a encontrarse con sus amigos más tarde, en otro estrato. Me rogó que lo acompañara. Su plan parecía mejor que el mío. Luchar en la sala de duelos se había vuelto una rutina para mí. Vencía con tanta frecuencia que en ocasiones incluso me decepcionaba un poco de mis oponentes, que, a diferencia de Dédalo, no solían ser tan simpáticos ni se resignaban tan fácilmente a la derrota, de modo que acepté la invitación. Abandonamos el área de retos y volvimos hacia las góndolas para alcanzar otro estrato. Allí, Dédalo me condujo a un rincón apartado en donde había una ventana. Tomó de uno de sus bolsillos interiores una llave y la insertó en el vidrio, sin producir ruido ni daño alguno. «Tomaremos un atajo», dijo. Giró la llave con varios movimientos de muñeca hacia uno y otro lado y, de pronto, surgió un umbral. «Sígueme», dijo. «¿Hay perros?», pregunté. «La verdad, lo dudo». Dédalo me esperaba del otro lado, en medio de un paisaje completamente diferente. Era como verlo a través de una pantalla, como verlo en otro mundo en contacto con el mío. Tuve miedo, pero también curiosidad. Atravesé. Dédalo cerró el umbral tomándolo de las orillas y juntando las manos, dejando solo una fisura que luego disimuló usando de nuevo la llave. Llegamos a un valle cruzado por ríos cristalinos, a su vez atravesados por pequeños puentes de piedra, una piedra clara, igual a la de la cadena de montañas que rodeaba la planicie. Alcanzamos una pequeña colina encima de la cual, bajo una sombrilla de campo, esperaban los amigos de Dédalo, un muchacho y una muchacha. El tipo era bajito pero fornido, y de cabello rizado y rubio, que escapaba por debajo de un gorro de tela elástica ceñido a su cabeza. Sus ojos eran de un azul intenso, y su barbilla era abultada y separada por una línea como un par de nalgas, todo lo cual le daba a todo su rostro una expresión infantil y a la vez pícara. La muchacha era de estatura media, linda a su modo, de ojos enormes y negros, delineados góticamente con el mismo tono púrpura con que había pintado sus labios, y con un corte de cabello muy alocado y de color también púrpura. Llevaba unos shorts muy ceñidos y negros, y medias de red negras y botas de cuero con vetas púrpuras. Su color favorito, aposté de inmediato. Su chaqueta de cuero, corta y negra, parcialmente cubría la blusa, con un estampado a la vez llamativo y siniestro, una enorme araña colgada de su tela. Finalmente, llevaba en el cinturón dos carretes grandes con hilos de diferentes grosores y colores. De cada lado del cinturón tenía atado un juego de agujas. Dédalo nos presentó. El primero era apodado el Camaleón. La segunda se hacía llamar Aracne. Saludé, un poco intimidada. El Camaleón sacó de una bolsa un recipiente con empanadas, que puso en el centro. Aracne las miró con desdén, dijo que no tenía hambre y, acto seguido, extrajo del bolsillo interior de su chaqueta una tabaquera plateada. Sacó un cigarro para ella y ofreció a los demás. Dédalo tomó uno. Al mirarlo de cerca noté que estaba abultado en el centro y enrollado en los extremos. Era un gallo, obviamente, pero yo no había visto ninguno antes. Dédalo lo encendió tras tomar prestado el fuego de Aracne,
y ambos comenzaron a fumar sin empacho y sin mirar siquiera las empanadas. Yo, temiendo que el camaleón se sintiera rechazado, tomé una de las empanadas y comí. Estaban bastante buenas. Al principio hablamos sobre cosas inocentes, estúpidas incluso, pero entonces el camaleón mencionó que había conocido a alguien que vivía en la zona de cuarentena 8, al sur de la ciudadela. Hablaba de la zona como si la conociera, de manera que entendí que había conocido a la persona en la vida real y no en el sueño. No pude ocultar mi asombro. ¿Has ido a las zonas de cuarentena?, pregunté. Sí, tengo un par de amigos allí, dijo con naturalidad. ¿Están enfermos?, volví a preguntar. No, de hecho, no todos en la zona lo están. Muchos están allí por otros motivos, dijo. Exiliados, fugitivos, despojados, parias en general. Pobres diablos casi todos. Intervino Aracne con un desapego un poco atroz antes de soplar un aro de humo. Los que sí están enfermos no duran mucho tiempo, además, dijo Dédalo con un tono que parecía querer suavizar el de Aracne. ¿Qué es lo que les pasa? ¿Lo que los pone enfermos?, pregunté. Aracne se quitó el gallo de la boca. ¿No sabes? ¿Nada de nada?, pronunció con voz gutural por el humo en su boca. Muy poco. Sé sobre la pandemia. Sé que la gente infectada tiene pesadillas de las que no puede escapar, respondí. Es infernal. Mueren incluso con soporte vital. El impacto psicológico de las pesadillas es demasiado. Intervino de nuevo Dédalo. ¿Saben qué las causa?, pregunté de nuevo. Aracne giró los ojos hacia arriba y resopló con fastidio. ¿De qué torre de marfil de la ciudadela sacaste a esta?, dijo. No supe qué decirle, pero lo peor era que sabía que poco después se me ocurrirían muchas cosas hirientes que hubiera podido responder. Siempre me petrificaba en momentos de confrontación, excepto cuando se trataba de pelear, en cuyo caso mis músculos adquirían una prontitud infalible y mi mente una agudeza sin igual, capaz de leer los movimientos del oponente y contrarrestarlos. Xochitl no ha ido a ninguna zona de cuarentena, y ya sabemos que en la ciudadela esas cosas se ocultan y se persigue a quien las discute abiertamente. Intervino Dédalo, defendiéndome y hablándole a Aracne en el tono de quien tiene que explicar lo obvio. Terrorismo onírico, irrumpió Aracne. Vaya estúpidos. ¿Y entonces qué es lo que hacen ellos? ¿Quiénes?, volví a preguntar, a pesar de que era obvio que me convenía quedarme callada. Onírico, la empresa a la que le pagas por hacer uso de tus propios sueños. De nuevo petrificada. Dédalo le hizo un gesto a Aracne para que se calmara, pero era evidente que yo le caía mal. Decidí irme. Musité una excusa y me levanté. Bajé la colina. En la base, Dédalo me alcanzó. Sentí su mano en mi hombro. Espera, espera. Caminó a mi paso. Siento mucho la actitud de Aracne. Es decir, la quiero, pero a veces se porta como un imbécil. Uno tarda en tomarle cariño. Volvimos caminando por donde habíamos llegado, pero antes de alcanzar el umbral de entrada, nos desviamos hacia un prado alfombrado de flores azules, rojas y anaranjadas. Nos sentamos entre las flores. Dédalo lucía sinceramente apenado. ¿Por qué Aracne me detesta?, pregunté. No es eso, es más bien, digamos que tiene opiniones rígidas. Sí, eso parece, sobre el terrorismo onírico al menos, dije. El semblante de Dédalo se transformó de inmediato. Parecía temeroso de que yo usara el término. Y tu habilidad para encontrar fisuras o umbrales o lo que sean, da la impresión de que tus amigos y tú saben muchas cosas. Este sitio, por ejemplo, ¿dónde es?, pregunté. No todos los sitios en los que nos movemos son territorio de onírico. A veces accedemos a estratos desconocidos para ellos. Pero no somos terroristas. Hay cosas que no te han dicho y, como no tienes más que una parte muy pequeña del panorama, Aracne desconfía. Toma las cosas muy a pecho. No puedo decir que la culpo. Tiene gente a la que proteger. ¿Quiénes son ustedes? ¿Cómo que no son terroristas? ¿Qué clase de aclaración es esa?, solté. Asumo que nunca has oído hablar de los onironautas, dijo en un tono calmado. Asumes bien. Eso es porque siempre se refieren a nosotros con otros nombres.
desestabilizadores, grillos, revoltosos, terroristas. ¿Pero qué es lo que hemos hecho? ¿Cuándo has visto una bomba explotar o presenciado un tiroteo? Dijo. Lo pensé. Era cierto. Había escuchado rumores de actividad terrorista, pero siempre resultaban chismes de vecinos, y los actos terroristas que relataban solían ser más bien casos de vandalismo juvenil. Me pareció que Dédalo no estaba equivocado. En verdad, ¿qué hacía tan peligrosos a los onironautas? Somos un grupo que practica el control onírico, prosiguió, mucho del cual está prohibido por Onirico porque pone en peligro sus intereses. ¿Cuáles son esos intereses? El control de los sueños. Pero si controlas los sueños, controlas las mentes. Y si controlas las mentes de todos, controlas efectivamente la realidad. ¿No te parece? Sus palabras me sacudieron con una fuerza inesperada. No sabía qué era Onirico, ni por qué el control de los sueños era algo tan importante. Pero, con esas pocas oraciones, Dédalo había logrado algo. No demostrarme, sino hacerme dudar. Dudar si era buena idea que los sueños estuvieran bajo el control de nadie. El sol empezaba a ponerse, las flores rojas parecían violetas y las primeras estrellas empezaron a brillar. Poco después empecé a ver luciérnagas dispersas, cada vez en grupos más estrechos y numerosos, hasta que, cuando el sol se hubo ocultado del todo, las luciérnagas se arremolinaron a nuestro alrededor. Sonreí. Recuerdo que temía moverme porque no deseaba ahuyentarlas. Estuvimos un buen rato así, mirando las estrellas, las luciérnagas, la luna. Las flores despedían una fragancia tenue pero dulce, y el viento soplaba fresco. Me senté junto a Dédalo. Sin hablar, era casi como si lo escuchara, como si lo entendiera sin escucharlo. Cuando sintió que me acurrucaba a su lado, se quitó la gabardina y me la puso sobre los hombros. Le pregunté tonterías porque me sentía soñolienta, pero él le respondía de todos modos. Me contaba sobre sueños raros que había visto, casi todos de personas desconocidas, unos muy reveladores. Sus historias eran a veces divertidas, a veces un poco tristes, a veces muy extrañas. «¿Estás cansada? Es mejor que vuelvas a tu estrato», dijo. «Es más fácil quedarme dormida. Siempre hago eso, supongo». «No es lo mejor. Cuando uno duerme es mejor que sueñe en su propio estrato. Confía en mí. Además, yo puedo darte un aventón», dijo. Asentí. Estaba muy cansada. Dédalo tomó mi mano y caminamos hasta unos árboles. Dédalo estiró con sus manos una grieta que había en un tronco hasta convertirla en un pequeño umbral. «¿Quieres ver algo genial?», preguntó. Estiró su mano hacia mí. «Dame algo que venga de tu estrato», dijo. Me quedé parada allí un momento, como tonta, pensando. Había comprado muchas cosas, todo mi atuendo era adquirido. Las playeras de World of Warriors, los tenis, los pantalones flojos y cómodos, la muñequera con picos que me hacía ver tan intimidante. Dédalo suspiró, tomó unas tijeras de su morral y cortó un mechón de mi pelo. «Con esto bastará, mira», dijo. Dédalo metió el mechón en el umbral. Quedó consumido de inmediato. «¿Lo ves? Es como una llave», dijo. Me indicó con un gesto que atravesara el umbral. Nos despedimos con un gesto casual. Crucé. Del otro lado hallé mi propio estrato y debo haberme quedado completamente dormida. Tuve un sueño muy extraño. Yo era una niña pequeña y mi madre, por lo menos creo, por fotos que tiene mi tía, que era mi madre. Llevaba una enorme bufanda que le cubría la boca y la nariz. Tenía los ojos tristes, pero no lloraba. Creo que se estaba despidiendo de mí, pero antes de irse me daba una pequeña diadema. Era sencilla, una baratija, en realidad. Mi mamá me dijo que la usara al dormir, que me protegería. Luego se fue corriendo en medio de la lluvia y mi tía cerró la puerta tras ella. Desperté. Estaba en mi cuarto. Era de madrugada. Me costó un poco adaptarme a la oscuridad de mi estancia. Caminé soñolienta hacia la cocina por un vaso de agua. Hallé a mi tía comiendo una ensalada de atún al tiempo que experimentaba una serie dramática. «¡Qué milagro! Tiene siglos que no te veo, Soch. ¿Quieres ensalada?», preguntó. «No, solo agua».
Ok, dulces sueños, dijo. Aunque ya iba corredor arriba hacia mi cuarto, la expresión de mi tía me hizo girarme sobre mis talones con un paso casi militar. Tía, nosotros contratamos con Onirico, ¿verdad? Pregunté. Sí, hija, no hay otra, dijo. Pero no ha sido siempre así, ¿verdad? ¿Así cómo? Preguntó al tiempo que ponía pausa a su reproductor. No siempre ha habido inductores oníricos, dije. No, claro que no, hija. De hecho, cuando estabas chiquita no se usaban mucho. ¿Y por qué comenzaron a usarse y se volvieron tan populares? Pregunté. Por la pandemia de las pesadillas. ¿No te enseñan esto en la escuela? Preguntó con tono impaciente. Me encogí de hombros. Era común que me distrajera en clase y los exámenes no me importaban. ¿Y has visto a los enfermos? Pregunté. No recientemente. Ya solo hay enfermos en las zonas de cuarentena. Las torres de inducción dan señal a los inductores y mantienen alejadas las pesadillas. ¿Y qué causa la infección de pesadillas? Pregunté. Eso no lo sé, dijo con una mueca de desdén. Pero escuché que les da a las niñas que preguntan demasiado. Me miró enseguida mostrando los colmillos y fingiendo garras con sus manos, seguidas de un pequeño rugido feroz. Ok, ya, me retiro a dormir. Dulces sueños, dijo.